soy sociólogo. Aquí tenemos una mesa de juristas destacadísimos, con grados académicos muy altos, con enormes trayectorias en el Poder Judicial. Y yo les preguntaría si se atreverían a cuestionar el artículo 39 constitucional, de que la soberanía radica en el pueblo y que el pueblo tiene, que todos los poderes dimanan de este y que tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno y las instituciones, hasta el derecho a la rebelión incluido. Yo creo que no se atreverían, pero con sus intervenciones se atreven a más. Ven al pueblo por encima del hombro, lo ven sin el criterio, sin la capacidad, sin el conocimiento. Solo les falta decir que cómo se atreve el pueblo a querer resolver sobre las personas juzgadoras, su talento y su desarrollo. ¡Qué fuerte! Todas las críticas que dicen que va a pasar si se eligen a los jueces es lo que hoy pasa en el Poder Judicial. ¿Son los jueces, les pregunto, libres e independientes? Sostengo que no. ¿Eso quiere decir que no hay jueces libres e independientes? Sí hay, pero el Poder Judicial como tal no es libre e independiente. Dicen que si se elige van a financiar los poderes económicos y van a servir a ellos, pues si a ellos sirven, a los poderes económicos, lo dijo mi hermanito Jaime Cárdenas Gracia muy bien, de manera muy elegante, yo soy más brusco. A eso sirven, a esos intereses sirven. Hoy, aquí y ahora, y por eso el 2 de junio lo he dicho, me repito, el pueblo de México juzgó al Poder Judicial y lo sentenció y dijo, este sistema hay que cambiarlo y hay que ir a una elección. Yo no me imagino al presidente de la República diciendo, no me revoquen el mandato porque están violando mis derechos humanos, porque tengo una larga carrera política, porque tengo un servicio al pueblo de toda mi existencia. No, la revocación es revocación. ¿Se plantea que se ratifique? Pues no lo hubieran propuesto antes de la elección, cuando se presentó la iniciativa, cuando se abrieron aquí los espacios y no quisieron venir, cuando actuaron con muchísima arrogancia y pensaron que el pueblo nunca nos iba a dar los 2/3 para hacer la reforma al Poder Judicial que el país necesita. Sí, es una revolución. Sí es una revolución. Cuando yo digo que es una revolución, piensan que estoy hablando de manera eufemística, ¿no? Sí, pero todos van a poder participar, todas las personas juzgadoras pueden ir al proceso electoral y pueden ser ratificados o revocados. Y después podrán ir otra vez a la elección y pueden ser ratificados o revocados. Lo que ustedes plantean está en la iniciativa. Yo se terminaría con una pregunta. ¿Por qué no propusieron antes todas estas cosas que nos están proponiendo hoy? Dice aquí, alguien pregunta, ¿qué nos garantizaría que no siga corrompiéndose? Pues la observancia del pueblo, los principios, la honestidad, el compromiso, eso existe en política. Ni siquiera se dan cuenta lo fuertemente injuriosos que son para quienes nos dedicamos a la política. Le llaman politizar a partidizar, le llaman que la elección es un procedimiento, pues casi quieren decir que plebeyo. Pero este pueblo plebeyo ha tomado el destino en sus manos y ha decidido que el Poder Judicial se erigirá por el voto universal, secreto y directo. Hay cosas en las que les vamos a hacer caso, que no sea todo de una sola idea, de que haya requisitos, de que haya comités, que revisen, que los perfiles sean los adecuados. Respetamos mucho la idea de que haya un Poder Judicial independiente, sólido, serio, consecuente, honesto, probo, entregado. Pero les exigimos que brinden justicia al pueblo y el Poder Judicial sabe que no la ha brindado y que por eso es esta reforma con este calado y con esta profundidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Fernández Noroña. Vamos ahora a escuchar a la ministra Lenia Batres Guadarrama también para brindar respuesta a los planteamientos y después iríamos con la ministra Yasmín Esquivel. Muchas gracias. Yo quisiera comentar en primer lugar sobre esta pregunta directa que se me hace. Creo que tenían ahí, por ahí vi la imagen, si se puede poner. Muchas gracias. Exactamente, este es un análisis que hicimos de las 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia para responder la pregunta del diputado Leonel Godoy, vigentes a la fecha.
y encontramos 258,000, bueno, este número, y de este análisis buscamos algunas categorías específicas y encontramos que sobre el derecho a la salud teníamos 195 tesis, sobre el derecho a la educación 70, sobre el derecho a la vivienda 30 y 13 sobre el derecho al agua. Adelante, si nos pudieran mostrar la otra. En contraposición o en contraste, pues encontramos con relación fundamentalmente a lo que se resuelve en las demandas fundamentalmente corporativas, criterios fiscales que obviamente se emiten justo cuando se busca no pagar impuestos. Encontramos 12,845 tesis sobre el derecho a la propiedad privada, que obviamente no tiene nada de malo, simplemente por contrastar el número. Encontramos 1,387 tesis y sobre competencia económica 891. Por cierto, varias de ellas que incluso la consideran derecho humano, que es, creo yo, aberrante porque ni la Declaración Universal ni nuestra Constitución la consideran así. Ahí obviamente que se nota pues una inclinación que por supuesto sí tiene que ver con el tipo de temas que se someten justamente a definición o a resolución de los órganos jurisdiccionales de nuestro país, en este caso fundamentalmente la Suprema Corte. Sin embargo, pues es notorio que, o por lo menos hace notorio, que los temas que son de mayor aflicción de nuestra población, que se refieren al derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la educación, pues simplemente pareciera que sí es un problema y muy grande, creo yo, de nuestra justicia mexicana. Pareciera que no son temas de los jueces ni de los tribunales. Y peor aún cuando, y sí lo sostengo, me consta que permanentemente se desdeñan para ser resueltos desde las salas del Pleno, llega muy poco, pero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo afirmo y tengo muchos ejemplos al respecto. Y en segundo lugar, respondo a la pregunta general que se hizo sobre si esta reforma resuelve los problemas que se han planteado sobre el Poder Judicial. Y hago una rapidísima síntesis. La nómina carísima porque se tienen las remuneraciones inconstitucionales, es el único de los tres poderes que tiene remuneraciones inconstitucionales y no solamente de jueces, magistrados y ministros, sino de más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial que actualmente perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197. Exorbitante nepotismo, ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, demora en los procedimientos, incapacidad para resolver derechos sociales, elevada impunidad, deja impunes más del 95% de las carpetas de investigación que se someten a su consideración porque simplemente se ponen muchísimos requisitos para la vinculación a proceso, la ausencia de sanciones para las personas juzgadoras, 14 procedimientos inició el año pasado el Consejo de la Judicatura Federal o finalmente resolvió o quedaron en estado de resolución, invasión cotidiana de las facultades de los otros poderes, nombra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial, por amparo llevamos más de 50 magistrados nombrados cuando es una facultad del presidente de la República y del Senado de la República, no de los jueces de amparo. Además, hay colisión con el crimen organizado, ya no doy más datos sobre esto, y suele haber una ligereza extrema cuando se resuelve la afectación del erario público en casos particulares. Ministra, me ha tocado si ver y concluyendo, voy terminando.
acabamos de hace algunas semanas de dejarle al gobierno de Puebla un adeudo de más de 2,000 millones de pesos, cuando teníamos un caso de obvia defraudación de una empresa que no terminó una obra de un libramiento que, por cierto, costaba 800 millones de pesos en el estado de Puebla. También le dejamos a la CFE un adeudo de 6,000 millones de pesos por concepto de pago de predial, cuando los organismos públicos no están obligados a pagar el predial. Y bueno, termino simplemente diciendo que pareciera que hay mucha preocupación sobre los derechos laborales de los jueces, pero no se asume que ha sido un criterio del Poder Judicial de que los trabajadores de confianza, como somos jueces, magistrados y ministros, pues no tenemos derechos adquiridos. Está en decenas, si no sentencias de jurisprudencia. Perdón, y termino nada más con esto. 1997 se reformó la ley del IMSS, el Poder Judicial dio la razón al retiro de derechos laborales. Año 2007 se reformó la ley del ISSSTE, Poder Judicial de la Federación dio la razón al retiro de derechos adquiridos. 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo, se estableció el outsourcing, no se le dio derechos ni a trabajadores de confianza ni de base y finalmente menciono que se retiró constitucionalmente el derecho de policías primero y años después de los maestros para ser reinstalados. Poder Judicial tampoco les dio derechos laborales y no es que queramos nadie, supongo, pues ningún tipo de revanchas, pero yo creo que efectivamente esta reforma no va a resolver los problemas de corrupción, no va a resolver los grandes problemas del Poder Judicial, pero sí estoy segura de una cosa, si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este poder que es un poder público del pueblo mexicano. Muchas gracias.